Muy buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que siguiendo con el ciclo de conferencias magistrales, tiene el agrado de darle la bienvenida a esta 10ª conferencia magistral en la que desarrollaremos el tema El delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, y estará a cargo del doctor David Rosales Artica, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster y doctorando por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como profesor de pre y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de San Martín de Porres, dictando cursos como Derecho Penal Parte General y Especial, Derecho Procesal Penal, Teoría de la Imputación Penal, Seminario de Derecho Penal Internacional, Derecho Penal Constitucional, Derecho Penal Comparado, entre otros. Asimismo, el Dr. Rosales Artica es profesor asociado en la Academia de la Magistratura y coordinador de la Revista Peruana de Ciencias Penales. El Dr. David Rosales Artica ha participado en múltiples eventos académicos, entre ellos el Seminario de Miércoles Jurídico para el Colegio de Abogados del Callao con el tema Imputación Objetiva, el curso de especialización en Derecho Penal Parte General, Nuevas Tendencias, para el Colegio de Abogados de Huaura, con el tema Autoría y Participación, la capacitación en el nuevo Código Procesal Penal para el Distrito Fiscal del Callao y la Academia de la Magistratura, con el tema Prisión Preventiva, entre otros. En cuanto a su producción académica, entre sus publicaciones destacan El delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas como delito contra la participación democrática, el delito de negociación incompatible en la ley penal peruana, el delito de explotación sexual y sus vínculos con la trata de personas, entre otros. No nos queda más que darle el agradecimiento respectivo al Dr. David Rosales Artica por su presencia el día de hoy y por acompañarnos con su importante tema, el delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. Bueno, muy agradecido por la presentación. No sé si el doctor David ya se pudo conectar por un tema de no ingresar. Mientras ingresa y nos vuelve a indicar que ya está, vamos a justamente pues, entrar en el ámbito de la conferencia el día de hoy. Buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 10ª conferencia magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día 29 de octubre del 2021 a partir de las 6 de la tarde. En la misma que desarrollaremos el tema, el delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, la cual estará a cargo del Dr. David Rosales Artica, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster y doctorando por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, profesor asociado en la Academia de la Magistratura y coordinador de la Revista Peruana de Ciencias Penales. Para poder participar, sírvase inscribir en la hoja de inscripciones que se encuentra desde ya a su alcance en la página web de Proyecto 024. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024. Proyecto 024 es una institución académica educativa orientada a la enseñanza del derecho con fines de alcanzar el perfeccionamiento académico al más alto nivel. Con un desarrollo nacional e internacional, es una empresa formada con valores éticos y también de proyección social. Proyecto Cero cuenta con una página web en la cual podrán conocer y acceder a nuestros servicios. Capacitación profesional con una técnica especializada para el fortalecimiento del conocimiento aplicado al desarrollo profesional. Consultoría jurídica para la evaluación técnica del interés jurídico en las tomas de decisiones. Asimismo, el equipo de Proyecto 024 ha incorporado un nuevo servicio, gestión de riesgos, en ciberdelincuencia, lavado de activos y extinción de dominio, brindando asesoría técnica especializada para el correcto desarrollo de las actividades empresariales conforme a la normativa nacional e internacional vigentes. En nuestra página web usted también podrá encontrar importante información sobre el mundo del derecho,
Por ejemplo, dando clic en el botón de cursos, usted podrá ver el listado de los cursos realizados por Proyecto 024 en un determinado año, donde presionando la imagen podrá advertir todo el desarrollo programático del curso en sí. En el botón de jurisprudencia, usted podrá encontrar diversas resoluciones judiciales, ordenadas de manera amigable en atención a los tópicos más relevantes del derecho, y dando clic a cada uno de ellos, podrá tener acceso a las resoluciones y al contenido de cada uno. La página le permite descargar la resolución seleccionada y así poder utilizar y emplear los conocimientos vertidos en la resolución judicial. Además, el equipo de Proyecto 024 actualiza de manera diaria las normas legales publicadas en el Diario Oficial El Peruano, a las cuales podrá acceder de manera sencilla dando clic a las diversas secciones, en donde podrá encontrar leyes, decretos de urgencia, decretos legislativos, decretos supremos, resoluciones y otros, al igual que todo el marco legal actualizado día tras día en nuestra página. Asimismo, la opción de acceso y descarga de los documentos ya mencionados. Proyecto 024 cuenta también con una moderna biblioteca virtual, en donde podrá encontrar libros y artículos del mundo del derecho. Asimismo, contamos con un moderno campus virtual, en donde usted podrá tener acceso a los materiales que nuestros docentes emplean en el dictado de nuestras clases, tales como grabaciones, legislación, lecturas recomendadas, entre otros. Además, en la pestaña de conferencias magistrales, usted podrá encontrar el listado de todas las disertaciones pertenecientes a nuestro ciclo de conferencias magistrales, las mismas que fueron llevadas a cabo por un amplio grupo de docentes nacionales e internacionales. En dicho listado, dándole clic a cualquiera de las conferencias que desee seleccionar, será derivado a la grabación de la misma. Finalmente, en la pestaña de enlaces, usted podrá ubicar múltiples accesos directos a las páginas principales de nuestro país. No nos queda nada más que agradecer por su gentil preferencia e invitarlos a acompañarnos en esta aventura académica de perfeccionamiento de la enseñanza del derecho al más alto nivel, que es el compromiso del equipo de Proyecto 024. Síganos también en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todas y todos realmente. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Don David, doctor, muy buenas tardes. Le estaba señalando al público oyente de que es un grato honor tenerlo presente el día de hoy con nosotros en esta 10ª conferencia magistral con la disertación El delito de negocio incompatible con el ejercicio de la función pública. Y le decía al público oyente que para mí es un grato honor presentarlo el día de hoy, sobre todo por el tema de los años que tengo el honor de conocerlo, y también porque justamente en los inicios de esta aventura del derecho penal fue justamente uno de los penalistas con quien tuve la oportunidad de poder obviamente conversar en los inicios sobre el tema de la importancia del derecho penal allá por los años en las clases de Goethe, allá en el alemán. Quería yo, don David, justamente hacer una pequeña presentación antes de darle la palabra que el equipo de Proyecto 024 ha preparado para usted con todo siempre el cariño, el aprecio y el respeto que le tenemos. Por favor. Muy buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que siguiendo con el ciclo de conferencias magistrales, tiene el agrado de darle la bienvenida a esta 10ª conferencia magistral en la que desarrollaremos el tema El delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, y estará a cargo del doctor David Rosales Artica, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster y doctorando por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como profesor de pre y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de San Martín de Porres, dictando cursos como Derecho Penal Parte General y Especial, Derecho Procesal Penal, Teoría de la Imputación Penal, Seminario de Derecho Penal Internacional, Derecho Penal Constitucional, Derecho Penal Comparado, entre otros. Asimismo, el Dr. Rosales Artica es profesor asociado en la Academia de la Magistratura y coordinador de la Revista Peruana de Ciencias Penales. El Dr. David Rosales Artica ha participado en múltiples eventos académicos, entre ellos el Seminario de Miércoles Jurídico para el Colegio de Abogados del Callao con el tema Imputación Objetiva, el curso de especialización en Derecho Penal Parte General Nuevas Tendencias
para el Colegio de Abogados de Huaura con el tema Autoría y Participación, la capacitación en el nuevo Código Procesal Penal para el Distrito Fiscal del Callao y la Academia de la Magistratura con el tema Prisión Preventiva, entre otros. En cuanto a su producción académica, entre sus publicaciones destacan el delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas como delito contra la participación democrática, el delito de negociación incompatible en la ley penal peruana, el delito de explotación sexual y sus vínculos con la trata de personas, entre otros. No nos queda más que darle el agradecimiento respectivo al doctor David Rosales Artica por su presencia el día de hoy y por acompañarnos con su importante tema, el delito de negociación incompatible con el ejercicio de... David Rosales, muy agradecido por su presencia el día de hoy. Espero que esta pequeña presentación pueda reflejar y ser su agrado. Para mí personalmente es muy grato de verdad tenerlo acá en la 10ª conferencia magistral. Todo un honor de verdad y le doy la palabra para que usted nos pueda orientar con este brillante tema, el delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. Muy buenas tardes, doctor David. Muchas gracias, apreciado, distinguido amigo y colega Luis Ishi. En realidad estoy realmente bastante agradecido, en principio por la invitación que me hiciste para participar en esta tarde con todos los amigos de Proyecto Cero. Y agradecer también pues las diversas muestras de amistad que he tenido durante este tiempo que hemos estado también en coordinación, además del tiempo que ya tenemos conociéndonos y vinculándonos también en cuestiones académicas, como en esta oportunidad del tema de nuestra participación en el profesorado en la Universidad San Martín de Porres. Es para mí, decirlo públicamente también, todo un gran honor, un gran gusto poder tener tu amistad, poder eh, seguramente tenerte dentro del círculo de personas que ven o están vinculadas con el tema del derecho penal, a quien yo respeto realmente bastante. Y en esa medida, pues, el agradecimiento será siempre eterno hacia tu persona. Agradezco a todo tu equipo, al equipo de Proyecto Cero, por las coordinaciones, por este video tan interesante en donde he podido rememorar algunas cosas que uno va recogiendo en la experiencia, en el camino del derecho, concretamente ya sea en el ámbito del litigio o más aún en el ámbito estrictamente académico. Y ha sido bonito ver la presentación, la verdad que muy contento, muy feliz, sobre todo muy satisfecho por el excelente y buen trato que he recibido por parte de ti, Luis, y por parte de la organización, por parte de Proyecto Cero, que no hace más que, para mí, ver que estamos ante una institución seria, vinculada con el tema del derecho y que realmente es de los que uno siempre va a recomendar, siempre va a invitar a las personas a que puedan seguir a Proyecto Cero, porque realmente pues el trabajo que usted realiza, no solamente en esta parte me toca experimentarlo a mí como profesor, sino también seguramente para sus asistentes, es realmente un trato bastante digno, bastante plausible también, así que mis felicitaciones para ti y para todo tu equipo. Y ya saludando también a quienes están conectados a esta transmisión, a quienes forman parte de esta transmisión en la que voy a tratar un tema que es parte de un trabajo que se publicó en enero de este año con la editorial Editores del Centro, es el delito de negociación incompatible, y entonces en esta oportunidad voy a compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones sobre este punto, que tiene que ver también con una cuestión de que si bien es el libro se cierra el año 2020, este año 2021 han aparecido algunas jurisprudencias de la Corte Suprema en temas precisamente de negociación incompatible, y la idea es dosificar un poco lo publicado ya con esta jurisprudencia para ver si ha existido alguna modificación o no
y de esa manera pues trasladarles a ustedes un poquito todo el trabajo que pude llevar a cabo al realizar este texto, que en puridad no hace más que reflejar en él, digamos, algunas de las cosas que uno va haciendo en el ámbito de la enseñanza universitaria, ¿no? Que es donde básicamente nosotros, Luis, mi persona y seguramente varios que están por aquí también conectados, se dedican, se apasionan, así que la idea es esa, ¿no? Mostrarles un poquito cuáles han sido mis perspectivas, mis análisis, mis ideas sobre un delito ciertamente bastante interesante para el análisis, ciertamente bastante interesante para el análisis y que también es un delito que merece pues mucha atención ya en el tema práctico porque cuando uno se enfrenta a delitos contra la administración pública, definitivamente uno de los ilícitos con los que más se va a topar es naturalmente con la negociación incompatible y eso hace que exista toda una necesidad de poder estudiarlo a profundidad para que podamos pues conocer sus contornos sobre todo y saber bajo qué circunstancias se pueden aplicar y o para resolver problemas concretos alrededor de este tema como la negociación incompatible, ¿no? Entonces, en los siguientes minutos desarrollaré algunas ideas, algunos puntos que ya en un momento les mostraré con el PowerPoint respectivo y al final estaré pues atento a poder escuchar las preguntas que ustedes puedan tener y ver si estamos en la posibilidad de poder respondérselas o en todo caso tratar de aproximarnos, dado que es claro que en el ámbito pues, del derecho, a diferencia del ámbito de las ciencias naturales, las ciencias exactas, el derecho no lo es, y entonces aquí básicamente vamos a argumentar siempre desde una línea metodológica naturalmente, ¿no? Siempre desde una línea metodológica que es lo que marca fundamentalmente la dirección de los trabajos de investigación, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta mucho resaltar cuando trabajo con mis estudiantes en la universidad, es el tema de reparar siempre en el aspecto metodológico, ¿no? La línea metodológica que uno tenga es determinante para el tipo de interpretación que vaya a dar, ¿no? Esto obviamente desde el plano de la academia, porque ya desde el plano de la aplicación estaremos a lo que nos es más conveniente según seamos acusadores o según seamos defensa técnica, ¿no? Pero en el ámbito del estudio de la reflexión, fundamentalmente la fijación de una línea metodológica al abordar estos temas de derecho penal siempre es sumamente importante y pretendo pues de alguna otra manera también mostrar un poquito de esta estructura de cuál es la línea metodológica desde la que se aborda este trabajo de investigación. Entonces, sin más preámbulos, permítanme compartir con ustedes un PowerPoint que trabajé precisamente para la ocasión, ¿ya? Para poder ayudarnos un poquito y guiarnos naturalmente también en lo que se va a trabajar. Aquí lo tienen, ¿ya? Es el delito de negociación incompatible funcionario público, o el nombre del libro en realidad es delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, ¿no? Podemos verlo de ambas maneras. Déjame ubicar esto aquí para poder tener mejor visibilidad. Correcto. Bien, este es el plan de la sesión que pretendo desarrollar con ustedes. Aborda fundamentalmente 5 puntos. En primer lugar, el tema de la regulación del delito en el código penal, naturalmente. En segundo término, el tema del bien jurídico. El tema del bien jurídico, que es también una cuestión bastante importantísima, obviamente, es muy, muy importante el tema del bien jurídico. La conducta típica, cuestiones de autoría y participación, y finalmente algunos aspectos vinculados a la prueba, ¿no? Entonces, vamos a trabajar esta sesión desde todos estos puntos de vista antes señalados. En principio, entonces, quiero comenzar con el tema de la regulación en el Código Penal. La regulación en el Código Penal peruano. Bien, el tipo penal a estudiar, el tipo penal a analizar es el artículo 399 del Código Penal,
que habla sobre precisamente un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, ¿no? En concreto, el supuesto de hecho de la negociación incompatible nos habla del funcionario o del servidor público que indebidamente, dice la norma, en forma directa o indirecta o por acto simulado, se interesa en provecho propio de tercero por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo. Ese es el supuesto hecho bastante concreto con el que nosotros trabajamos. En cuanto a las consecuencias jurídicas indican que vamos a reprimir la realización del supuesto de hecho con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Adicionalmente se va a incorporar la inhabilitación y también se va a imponer días multa, ¿no? En este caso también se va a imponer días multa, es decir, eh, digamos, estamos ante un supuesto de hecho que recibe unas consecuencias jurídicas bastante importantes por parte del legislador del Código Penal. Tengo un micrófono por ahí, creo que abierto, que en este momento ya no está. Perfecto. Bien, entonces este es el tipo penal en concreto. Ahora, cuando nosotros analizamos el tipo penal, eh, un punto trascendente, definitivamente, a mi modo de ver las cosas, tiene que ver con su contextualización. Es decir, cuando nosotros analizamos un tipo penal, cualquiera sea del código, es muy importante prestar atención a la posición que el legislador le dio a este artículo dentro del código, porque no es que el legislador opera en automático, no es que el legislador decide tipificar y colocar los delitos porque finalmente tiene él, lo hace sin pensar, de manera irreflexiva y coloca un delito por aquí y otro por allá, o los junta o los une de manera arbitraria, en fin, de distinta manera, de distinta forma. No, el legislador, en este caso el legislador del Código Penal de 1991, ha colocado el delito de negociación incompatible en un artículo concreto en el contexto, en el marco de una regulación X, que es la que vamos a ver a continuación. Este aspecto, yo insisto, para mí es sumamente importante y sumamente relevante porque determina incluso la interpretación que uno tiene sobre los tipos penales. Es muy común en la práctica que nosotros, por ejemplo, analicemos o veamos que se analiza un delito tomando en cuenta exclusivamente el artículo donde está regulado y buscamos ese mismo delito en legislación comparada, legislación extranjera, sin percatarnos si en esa legislación extranjera ese artículo tiene la misma ubicación, tiene la misma agrupación que lo que pasa en nuestro Código Penal. A veces pensamos y vemos, digamos, solamente el árbol, no vemos el bosque, y lo importante está ver el bosque, no, no solamente quedarnos en ver el arbolito en sí. Entonces, cuando uno revisa un tipo penal, es recomendable que ese tipo penal sea leído desde las circunstancias, desde el ámbito, desde el contexto en el cual ha sido recogido. ¿Para qué? Para que cuando uno vaya al derecho comparado, a la doctrina comparada, a la jurisprudencia comparada, y escoja un delito similar, la interpretación en principio pase por el filtro de ver si estamos hablando de un delito considerado por el legislador dentro de un grupo determinado de delitos. Porque no siempre los delitos han sido ubicados por los legisladores de los diversos países dentro del mismo agrupamiento. Eso, como vamos a ver en el delito de negociación incompatible, es una cuestión bastante importante a tomar en cuenta. Dicho lo anterior, por ejemplo, ¿dónde está el artículo 399? Es claro que está dentro del título 18, delitos contra la administración pública. Por ende, nosotros vamos sacando ya aquí una idea muy, muy importante. La negociación incompatible es un delito contra la administración pública. Es un delito contra la administración pública. Ya de ahí vamos sacando algunas consecuencias incluso sobre el tipo de bien jurídico. Según la clasificación tradicional, no será un bien jurídico individual, sino será un bien jurídico colectivo, o como se suele denominar también un bien jurídico supraindividual, ¿no? Cuando hay alguna discrepancia entre lo colectivo y lo supraindividual. Quedémonos para la explicación básicamente con esta idea, ¿no? No es
la negociación incompatible un delito contra un bien jurídico individual, sino es un delito contra un bien jurídico colectivo o supraindividual. ¿Ok? Primer dato. Segundo dato. Este delito está ubicado en el capítulo 2 del título 18, delitos cometidos por funcionarios públicos. Delitos cometidos, es decir, es un delito cometido por funcionarios públicos. No es un delito cometido por cualquier particular, no, es por funcionarios públicos. Lo cual nos permite ir sacando otra idea u otra conclusión bastante importante. Al ser un delito cometido por funcionario público, resulta claro que este delito va a ser un delito especial. Va a ser un delito especial. En el sencillo entender del delito especial, como aquel que puede ser cometido por sujetos que tienen determinadas condiciones, determinadas cualidades, y que son precisamente por esas condiciones y por esas cualidades los destinatarios preferentes de la ley penal. Entonces ya vamos sacando aquí una segunda idea valiosísima en el sentido de que su ubicación dentro del capítulo 2 de delitos cometidos por funcionarios públicos nos lleva a pensar automáticamente en que estamos ante un delito especial, concretamente, ¿no? Un delito especial. Pero aún hay más, porque dentro del capítulo 2 nosotros vamos a encontrar una serie de secciones y en el caso concreto de la negociación incompatible, esta se encuentra en la sección 4. Y ojo con esto, al encontrarse en la sección 4, lo vamos a encontrar entonces dentro del grupo de delitos de corrupción de funcionarios. O sea, este es un delito, a decir del legislador y su ubicación, un delito de corrupción de funcionarios. Muy parecido, perdón, que compartiendo espacio con el delito de cohecho. Entonces, cuando uno saca el análisis y dice, a ver, este delito de negociación incompatible está junto al cohecho dentro del delito de corrupción de funcionarios, eso tiene que tener algún valor. Eso tiene que tener algún valor, porque no se trata simplemente de aislar el análisis del delito del agrupamiento dado. Aquí el agrupamiento es importante. No estamos hablando, como vamos a ver a continuación, en el caso de la negociación incompatible de un delito de fraudes o exacciones ilegales, como pasa en otros países. No estamos hablando de la negociación incompatible como un delito de contratos ilegales. No estamos hablando de la negociación incompatible como un delito de actos impropios a la función pública, no. El legislador nos ha dicho que este es un delito de corrupción de funcionarios. De corrupción de funcionarios. Y que está agrupado, por ejemplo, con el cohecho. Para sacar una idea, o sea, la negociación incompatible comparte habitación, entre comillas, con el cohecho. Es decir, tenemos que ver que esa es la óptica que el legislador le ha dado y que esa es la perspectiva que el legislador ha tenido aquí. Y esto es importantísimo a efectos de determinar posteriormente el tema del bien jurídico, ¿no? Porque, insisto, no es que el legislador coloca los artículos de manera indiscriminada o sin sentido, ¿no? El legislador, por más criticable que sea, algún sentido tuvo para colocar los artículos en determinado escenario. Ese dato, ese elemento tiene que ser importante para nosotros al momento de hacer el análisis, e insisto yo, al momento de coger la doctrina comparada o la jurisprudencia comparada, porque, insisto, revisemos cualquier ordenamiento jurídico en cualquier delito y vamos a ver que no necesariamente existen compatibilidad en la ubicación que los legisladores le dan a los delitos en los códigos penales. Cada legislador establece su propia tipificación. Un dato aquí es importante, ¿no? Un dato aquí es importante. Hay un delito en el Código Penal muy parecido a la negociación incompatible que se llama patrocinio ilegal o patrocinio de intereses particulares. Por más que el patrocinio ilegal o de intereses particulares suena a la negociación incompatible, ojo, no están dentro del mismo agrupamiento. El patrocinio ilegal no se encuentra dentro de la sección 4 del código. Entonces, pese a que la negociación incompatible sí tiene más en común con el patrocinio ilegal que con la corrupción, no está en la misma, entre comillas, habitación con el patrocinio ilegal, como sí ocurre, por ejemplo, en España. Está en una habitación separada con el cohecho. Ese dato es importante. Ahora, ustedes pueden decir, seguramente,
o podríamos nosotros pensar seguramente en el hecho de que, bueno, el legislador se equivoca. Bueno, sí, el legislador se equivoca, pero hay que ver mucho la perspectiva en la que hacemos el análisis, ¿no? Si vamos a hacer un análisis de lo que es, de lo que existe, pues esto es lo que existe. Otra cosa será el análisis de lo que debería ser, los famosos análisis de lege ferenda y lege stricta, en fin, ¿no? Es decir, esos análisis que aparecen son importantísimos a considerar en el caso de lege lata, perdón, y de lege ferenda, de lege lata y de lege ferenda. Estos análisis obviamente hay que analizarlos, hay que tenerlos en cuenta, vale la redundancia, pero es importante, ¿no? Es importante, porque eso dice algo de la regulación. Eso también dice algo de la regulación. Dicho esto, fíjense, ¿se acuerdan? Retrosa un poquito. ¿Dónde está el delito de negociación incompatible en el Código Penal peruano? Sección 4, delito de corrupción de funcionario. Vamos al Código Penal español. También lo tiene dentro de los delitos contra la administración pública, pero en el Código español, fíjense, existe un capítulo independiente, autónomo, que se llama de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de función. O sea, en el Código Penal español existe un capítulo independiente en el que se va a encontrar la negociación incompatible, que, de acuerdo a la nomenclatura, no tiene nada que ver con la corrupción, por ejemplo, como pasa en el Perú. O sea, uno va al Código Penal español y si gustan, buscan el capítulo de corrupción, ¿no? Y en el capítulo de delitos de corrupción no está la negociación incompatible. La negociación incompatible está en el capítulo 9, que tiene todo ese nombre larguísimo que ustedes lo pueden ver a continuación. Entonces, la cuestión aquí es, ¿tiene algún valor o no esta diferenciación? Es decir, ¿me representa algo que en España esté en este lugar y en el Perú en otro lugar o no? Yo creo que sí, porque eso influye en la interpretación, naturalmente. Vean el Código Penal chileno. El Código Penal chileno también tiene su título quinto, que es delitos, crímenes y simples cometidos por empleados que desempeñan su cargo. Lo que para nosotros son delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios. En el Código Penal chileno tenemos que ir al parágrafo sexto del título quinto para encontrar los delitos contra ya. Vamos a esperar unos minutos para que la conexión del doctor pueda volver a ingresar. Un ratito, por favor.
vamos a esperar unos minutitos, por favor. El doctor David está ingresando nuevamente, señal de internet un poco fallando el tema de la conexión en varias partes, y ahorita está ingresando, por favor. Ujú. Está realmente con confición doctor David para que usted pueda proyectar sus diapositivas. Correcto, ya está. Perfecto. Las disculpas del caso porque tenía problemas, no sé, la disculpa del caso, pero la verdad que no entiendo qué pudo haber pasado. Bien, sigamos para no perder el tiempo. Entonces, yo les decía, eh, el Código Penal chileno, por ejemplo, en el título quinto, tiene un parágrafo sexto que llama al delito de negociación incompatible o ubica el delito de negociación incompatible como uno de fraude y exacción ilegal. ¿Ya? Fíjese, fraude y exacción ilegal, es decir, estamos aquí ante una suerte de, por así decirlo, acto más vinculado a cuestiones económicas. La exacción ilegal, es decir, el usufructo, por así decirlo, que es que opera en estos casos donde el funcionario público interviene. Veamos el Código Penal argentino. El Código Penal argentino también regula delitos contra la administración pública y tiene un capítulo 8. Fíjese, el 8 se llama negociación incompatible con el ejercicio de función pública y ahí ubica el delito de negociación incompatible. En el Perú les acabo de mostrar, el legislador lo ubica dentro de los delitos de corrupción de funcionarios. Hace poco revisaba una casación de la Corte Suprema, la casación 1059 de 2018 de Huánuco. Esta casación es bastante interesante. No obstante, cuando uno revisa los fundamentos de la casación en cuanto a negociación incompatible, las citas son de autores argentinos, ¿no? Se cita a Soler, se cita a Creus, se cita a Sanchinetti, etc., ¿no? Bueno, que se haga en doctrina está bien, porque finalmente la doctrina no es vinculante, pero que una jurisprudencia de la Corte Suprema sí se sustente en doctrina penal argentina, cuando en el derecho penal argentino la negociación incompatible tiene una consideración diferente por parte del legislador. Lo considera como un delito de negociación incompatible con el ejercicio de función pública, no un caso de corrupción. Entonces uno dice, aquí hay algo que no está yendo bien, ¿no? Aquí hay algo que no está funcionando adecuadamente bien. Tenemos el caso de Colombia. Fíjense, en Colombia la negociación incompatible está en un capítulo que se llama celebración indebida de contratos. Lo expuesto aquí no implica que yo esté descubriendo la pólvora ni que esté brindando información que sea sumamente novedosa, ¿no?
Esto que estoy haciendo yo, seguramente cualquiera lo puede evidenciar cuando verifica lo que pasa en nuestro país con lo que pasa en otras partes del mundo. Y aquí tienen ustedes un ejemplo. Un mismo delito ubicado en capítulos, si ustedes quieren, con denominación completamente diferente, pero al fin y al cabo con consideración completamente diferente por parte del legislador. Y la pregunta ahí es, ¿tiene algún valor o determina en algo la interpretación el hecho que el delito no se encuentre regulado en estos escenarios, sino en otro? Yo particularmente creo que sí, porque eso va a determinar la lectura que nosotros vayamos a tener de nuestro propio tipo penal. Mal o bien es lo que tenemos. Y sobre la base de lo que tenemos, es, lo que es desde esa base que tenemos que hacer la interpretación. El principio de legalidad estrictamente observado nos lleva a esa conclusión. Lo demás, interpretaciones extensivas, ya se involucran más con cuestiones de analogía. Y hasta donde sabemos todos nosotros, existe un artículo 3 del título preliminar que proscribe la analogía en el derecho penal, sobre todo la que perjudica. En general no podría decir la analogía en derecho penal está prácticamente vetada. Sí, pues, pero a veces resulta que cuando se hace estos análisis de delitos a la luz de cuestiones extranjeras, se olvida precisamente el tema este de que no podemos hacer analogía, que hay que interpretar de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Insisto, mal o bien, pero con lo que tenemos. Eso es principio de legalidad. Y eso es hacer administración de justicia respetando la legalidad. Cualquier otra cosa y que pueda tener sustento, no, es analogía, es interpretación amplia de la norma y eso no se puede permitir en el ámbito del derecho penal. Entonces, yo creo, y lo vamos a ver cuando veamos bien jurídico, que hay una cuestión aquí importantísima en ver dónde colocó el delito el legislador y por qué lo colocó ahí y qué relevancia y por qué nuestro legislador lo ubicó en un lugar que no lo tiene ni España, ni Chile, ni Argentina, ni Colombia. Y cada uno tiene un lugar diferente. Tiene que tener alguna relevancia y es importante eso definitivamente para el análisis. Ahora bien, en cuanto al tema este de la ubicación, hay una casación de Ayacucho, la 841 del 2015 de Ayacucho, eh, que establece básicamente la subsidiariedad del delito de negociación incompatible. Es decir, el delito de negociación incompatible operará cuando no se presente ni cohecho ni colusión. O sea, si no hay cohecho, no hay colusión, es muy probable que haya negociación incompatible. Esto es aplicación, o esto es dotarle de naturaleza residual a la negociación incompatible. Y uno, claro, puede decir, está bien, seguramente residual y por lo tanto, así como el homicidio simple es residual del asesinato, del feminicidio, del parricidio, bueno, la negociación incompatible también será residual de la colusión o del cohecho. El tema va cuando nosotros hacemos el enfoque desde el bien jurídico. En el caso del homicidio, no hay problema con que el homicidio simple sea residual del parricidio, del asesinato, etcétera, porque finalmente el bien jurídico es el mismo. En el caso de la negociación incompatible, no tiene el mismo bien jurídico que la colusión, por ejemplo. No comparten un lugar en el Código Penal. ¿Ok? No tiene el mismo bien jurídico. Entonces, ¿por qué tendría que ser residual? Aplicarlo de esa manera estaría estableciendo un análisis, digamos, impropio para el bien jurídico que se protege con la colusión y para el bien jurídico que se protege con la negociación incompatible, que protegen bienes jurídicos distintos si solamente atendemos a su regulación, por así decirlo. Entonces, la residualidad entre la colusión y la negociación incompatible, vista desde el bien jurídico protegido y desde la ubicación que tienen en el Código Penal, no parece satisfactoria. Porque eso implicaría dejar sin tutela, sin castigo, la lesión de un bien jurídico. Y eso no es, digamos, algo que vaya contra lo que la aplicación del derecho penal establezca. Ahora bien, y aquí vamos precisamente al tema del bien jurídico. Sobre el tema del bien jurídico, una cuestión muy importante a tomar en cuenta es que es necesaria la determinación del bien jurídico. ¿Y por qué es necesaria la determinación del bien jurídico? La respuesta aquí tiene que ver con el hecho de que tenemos un artículo en el Código Penal, en el título preliminar, que es el artículo 4, y que señala de manera expresa, clara y contundente que la lesión del bien, que la pena
claro, que la pena precisa de la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico tutelado por ley. Principio de legalidad en esta última parte, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este artículo 4 que nos dice que la pena, la consecuencia jurídica más importante en derecho penal, requiere necesariamente de la lesión de un bien jurídico o su puesta en peligro, dice la norma del artículo 4. Es naturalmente importante que nosotros tengamos que enfocarnos en el bien jurídico como núcleo de análisis del delito de negociación incompatible. Así las cosas, cuando se pretende analizar el bien jurídico, pues hay que configurarlo desde dos planos, ¿no? El plano de la administración pública como tal y el plano del delito de negociación incompatible en sí. La administración pública tiene su bien jurídico y que se concretiza obviamente en cada uno de los ilícitos que lo componen. La negociación incompatible es uno de ellos. Entonces, no es que hablemos de dos bienes jurídicos, sino que hablamos básicamente de un desarrollo del bien jurídico macro. En cuanto al bien jurídico macro, es común encontrar en la actualidad la idea de que los delitos contra la administración pública, el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración pública, ¿no? El buen funcionamiento de la administración pública. Digamos, esto se sustenta, entre otras cosas, por ejemplo, en diversas ideas, o podríamos encontrarlas en diversas ideas, como esta sentencia 17/2011 del Tribunal Constitucional, donde se trata el tema de los fines constitucionales de la persecución penal de los delitos de corrupción. O el artículo 39 de la Constitución Política, ¿no? Que también habla sobre, igual el artículo 44 de la Constitución Política, que habla sobre los deberes del Estado, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la protección de la sociedad, como dato interesante. O los artículos 3 y 4 del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, e incluso dos jurisprudencias, una, la 2068 del 2012 Lima y la 18 del 2017 Junín de la Corte Suprema. En todos estos documentos lo que vamos a encontrar nosotros es fundamentalmente esta idea de que la administración pública es un ámbito que necesita ser protegida por parte del Estado. Prácticamente es un deber del Estado de su protección, en tanto de esta depende naturalmente la satisfacción de los intereses de los ciudadanos cada vez que el Estado cumple con brindar bienes y servicios públicos adecuados. Digamos, se trata aquí de la protección de la faceta externa de la administración pública, esa que vincula a la administración con el administrado. Ese escenario, ese ámbito externo, de relación externa, administración con administrado, es el que necesariamente se va a proteger en los delitos contra la administración pública. Ese va a ser el bien jurídico y encuentra pues naturalmente su sustento en, insisto, el tema constitucional, por ejemplo, ¿no? Y en el tema constitucional es bastante importante tomar aquí en consideración todo aquello que proviene de la posibilidad de entender el Estado social, ¿no? Como una forma o un componente de la estructura organizacional política en nuestro país, que conforme establece la Constitución, somos un Estado social democrático de derecho. Entonces, la parte social de alguna u otra manera establece este deber del Estado de fomentar la protección de todo aquello que sirva precisamente para los intereses sociales. Y en esta medida, en esa relación administración-administrado, hay que velar por el correcto funcionamiento de la administración. De ahí que ese sea el bien jurídico macro, ¿no? El bien jurídico genérico, el bien jurídico grande que se va a proteger aquí. Sin embargo, ya les he ido comentando, hay que establecer qué parte de ese interés o de qué manera o qué componente de ese interés es el que se resalta en la negociación incompatible. Una idea muy común en nuestra doctrina, incluso dirías en la jurisprudencia, es esta que les estoy copiando aquí. Es aquella que dice que la imparcialidad del funcionario o servidor público
cuando por razón de su cargo interviene en un contrato de operación estatal, sería el bien jurídico. La imparcialidad como bien jurídico en el caso concreto. Esta idea, que está recogida en diversa doctrina, diversa jurisprudencia, es probablemente la idea dominante, la idea común, ¿no? Ciertamente es una idea, es una perspectiva eh, bastante cercana a lo que acabamos de decir hace un momento, la necesidad de preservar la relación administración-administrado. En tanto esa relación se maneje con imparcialidad, pues definitivamente eso va a beneficiar siempre a esta relación, porque va a permitir que finalmente la decisión sobre bienes y servicios a contratar, por ejemplo, siempre sean o siempre obedezcan a razones estrictamente objetivas y no a intereses de por medio, lo cual creo que es una cuestión que todos los días en nuestro país repetimos como exigencia o planteamos en temas de discusión. Eh, entonces, podríamos nosotros quedarnos con el tema de la imparcialidad. De hecho, eh, para quienes plantean una visión más de deberes, ¿no? En el caso de los delitos en general, en el caso del Código Penal, una interpretación del código desde la teoría de los deberes, podría decirnos que más que la imparcialidad, es el deber de imparcialidad el que termina tutelándose aquí, ¿no? El deber del funcionario de ser imparcial, más que propiamente la imparcialidad como concepto abstracto, como concepto etéreo, como concepto vago, genérico. De repente, la idea del deber del funcionario de ser imparcial es esa idea con la que se ajustaría mejor la definición de lo que es el bien jurídico, ¿no? Esto porque definitivamente, como también lo reconoce la jurisprudencia de la Corte Suprema, en aras de identificar al autor del delito y de diferenciarlo del partícipe, se ha adoptado en este delito la idea de que estamos ante un delito de infracción de deber. Entonces, a fin de complementar esta interpretación, lo importante sería entender pues que lo que se va a proteger aquí es precisamente el deber de imparcialidad, porque si no, ¿cuál sería ese deber que se infringe y que genera la autoría? En la medida que primero se establezca el deber que emana del tipo penal, vamos a estar en condiciones de afirmar si un delito es de infracción del deber o no. Si aquí la jurisprudencia, si aquí por un lado se dice que lo que se protege es la imparcialidad y luego se dice que es un delito de infracción del deber, nos faltaría precisamente ese deber. Por lo tanto, la idea es que la interpretación del bien jurídico nos establezca un deber que es el que se ve vulnerado. ¿Cuál es ese deber que se ve vulnerado? El deber de imparcialidad. Y ese deber de imparcialidad que se ve vulnerado, obviamente, se va a dar en el contexto de una infracción del deber, que es lo que va a generar la autoría. El uso de estas teorías, como la teoría de la infracción del deber, pienso, también requieren pues que establezcamos una concatenación, una estructura lógica entre interpretación por un lado y conclusión por el otro. No basta decir, protejo la imparcialidad, pero es un delito de infracción del deber. ¿Dónde estuvo el deber infringido si lo que se está protegiendo es la imparcialidad? La lectura cambia cuando uno dice, protejo el deber de imparcialidad y por ende estamos ante un delito de infracción del deber. Ahí sí tiene algún sentido esto, que además, ojo, es una cuestión propia de la doctrina, porque nosotros en ninguna parte del código vamos a encontrar que el legislador nos hable de deberes como la imparcialidad, ¿no? Es más, el tema del bien jurídico en ninguna parte del código es mencionado por el legislador como tal, más allá del artículo 4 del título preliminar. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es básicamente interpretar y dotar de contenido ciertos tipos penales desde la doctrina, ¿no? Desde la doctrina. Y como comprenderemos, creo que en nuestro país ya es bastante dominante en muchos casos la tesis de la infracción de deber. Así que si vamos a tener esa interpretación, pues partamos por entender que el bien jurídico está vinculado más a un tema de deber de imparcialidad. Ahora, el tema de si el bien jurídico puede ser un deber, o es un interés, o es un derecho, es una cuestión que no corresponde analizar aquí, porque sobre eso hay jurisprudencia abundante, que además, perdón, doctrina abundante que además ni siquiera se ha puesto de acuerdo hasta el día de hoy qué es un bien jurídico. De manera que todas las opciones aquí seguramente resultan siendo por lo menos atendibles, ¿no? Vamos a entrar al tema de la conducta típica.
Y lo primero tiene que ver aquí con la cuestión precisamente de ante qué tipo de delito nos encontramos. Eh, de hecho, lo anterior sirve mucho para definir qué tipo de delito tenemos. Cuando a veces uno dice, bueno, estoy ante un delito de lesión o de peligro, hay que aterrizar esto en dos cosas. Que tú digas que un delito es de lesión o de peligro no es porque se te ocurrió o porque se le ocurrió a la doctrina, es porque la ley lo dice. Hace un rato mencioné que el artículo 4 dice que la pena requiere de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado por ley. Por ende, es el código el que te dice que existen dos posibilidades de afectar el bien jurídico. Y obviamente, si uno quiere aplicar una pena, obviamente, si uno quiere configurar un delito, pues hay que hacer notar que el bien jurídico del delito X haya sido lesionado o haya sido puesto en peligro. Bien. Ya dijimos que sobre el tema del bien jurídico, la idea es que sea la imparcialidad o la idea es que sea el deber de imparcialidad, pongámoslo así. Y también dijimos que en el tema del bien jurídico, estamos ante un bien jurídico, digamos, de pertenencia del colectivo. O sea, es un bien jurídico que le pertenece a la sociedad. No es de los típicos delitos personales como los delitos contra la vida, la integridad, no. Es un delito que nos atañe a todos los que formamos la sociedad, porque dependemos de lo que haga la administración pública, ¿no? Hoy más que nunca creo que eso está sumamente clarísimo. Entonces, atendiendo a estos datos, eh, hay dos cuestiones, ¿no? Aquí para ver si este es un delito de lesión o si es un delito de peligro, en primer lugar, la negociación incompatible. Digamos, respecto al tema de delito de lesión, esto quedaría descartado, ¿no? Quedaría descartado por múltiples razones. Tendríamos toda la noche seguro para discutir sobre cuáles serían esas razones para descartar el tema de la lesión. A mí me bastan señalar algunas ideas para decir por qué no lesión. En principio, porque los delitos de lesión o los delitos con bien jurídico lesionable están más pensados en los delitos, como los llamaba Ferri, los delitos naturales, ¿no? Los delitos contra la vida, donde es evidente que se ataca a una vida cuando hay un muerto. Los delitos de lesiones, donde es evidente la lesión cuando se ve la herida en el cuerpo, ¿no? O los delitos de robo, donde es evidente la lesión cuando tú abres tu billetera y ya no tienes los 500 soles que tenías, porque te los robaron. Entonces ahí es evidente, es visible, es empírico, pongámoslo así, la lesión, ¿no? La lesión. Por ahí podríamos hablar incluso ya hoy en día, recogiendo la misma estructura de los delitos medioambientales, por lo menos los que son de contaminación, ¿no? Porque tú vas a ver la contaminación cuando tengas muestras de agua de un río contaminado, pongámoslo de esa manera. Digamos, los delitos de lesión que tienen que ver con un bien jurídico lesionado están más asociados a esta idea, ¿no? De ver, de evidenciar precisamente la lesión en algo. Si esa es la idea, y trabajamos con la imparcialidad o el deber de imparcialidad, es poco probable que nosotros digamos que esta imparcialidad o el deber de imparcialidad pueden verse lesionadas. A diferencia de los casos ya contados, el del homicidio, el de la lesión, el del hurto, de la contaminación, ahí sí lo puedes ver. En estos otros casos no. Ojo que esto que yo estoy diciendo no es arbitrario. Hasta hoy sabrán ustedes que se discute si hay elementos descriptivos, elementos normativos de tipo penal, en fin, digamos, estamos diciendo básicamente o recogiendo básicamente lo que se ve. Entonces, de lesión difícilmente es, ¿no? No está configurado como un delito de lesión. Entonces, para cumplir con lo que dice el código, nos queda una opción, que sea un delito de peligro, que sea un delito de peligro. Eso es es la opción que nos queda, que sea un delito de peligro, es decir, que sea un delito que básicamente genere una situación de riesgo para el bien jurídico como tal, ¿no? Y digamos, esto se afilia un poco más a los delitos supraindividuales o colectivos, ¿no? En el sentido de que estos delitos, al ser tan genéricos, al abarcar tanto, difícilmente pues
con el acto de corrupción de un funcionario público, con el acto de negociación incompatible de un funcionario público, difícilmente que digamos, oh, se afectó el bien jurídico, porque es un acto en concreto o particular, no es, no es toda la administración pública en rigor, es un acto en concreto. Entonces, digamos, la idea es entender esto de esa manera, ¿no? Es de peligro porque ese interés indebido, por ejemplo, aquí que muestra el funcionario, pone en riesgo a la administración, ¿no? Genera el perjuicio de que la administración se corrompa finalmente, ¿no? Genera el riesgo de que la administración termine distorsionándose por ese tipo de conductas. Y entonces, no se olviden que el código es también estrictamente preventivo, así lo dice el artículo 1 del título preliminar del código. Entonces, en aras de generar una prevención, se ataca a ese momento ya en el que se pone en entredicho una regla, que es no te intereses indebidamente. Cuando el funcionario se interesa indebidamente, ya activa las alarmas y eso es suficiente como para que el derecho penal intervenga. Entonces, por ahí se va satisfaciendo la idea de tener un delito de peligro, ¿no? Ahora, en doctrina, no en la ley, en doctrina, se ha diferenciado si el delito es de peligro concreto o abstracto. Esta diferencia, digamos, que es bastante etérea también, ¿no? No es tan clara la diferencia, digámoslo así. Lo podemos apreciar nosotros en lo que les estoy presentando aquí. Una casación, la 628 del 2015 de Lima, de nuestra Corte Suprema, dice que el delito de negociación es de peligro concreto. Una casación reciente, la 1059 del 2018 de Huánuco, dice que el delito de negociación incompatible es de peligro abstracto. Entonces, fíjense cómo la misma Corte Suprema está en capacidad de decirnos en algún momento que la negociación es delito de peligro concreto y en otro nos dice que el peligro es abstracto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo operamos? Bueno, tampoco es posible o es válido decir, bueno, la Corte Suprema tiene la culpa de todos nuestros males porque no sabe definir si es peligro concreto o peligro abstracto. Lo cierto es que no es una cuestión necesariamente de la Corte Suprema porque ni siquiera la doctrina está en capacidad de clarificar ambos conceptos, ¿no? Que no es el único ámbito, ¿no? El ámbito del dolo eventual y culpa consciente es otro ámbito, por ejemplo, también bastante discutible, o los límites de una legítima defensa también es bastante discutible, en fin. Ahora bien, peligro concreto, peligro abstracto, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Cómo deberíamos interpretar o cómo deberíamos entender esta figura? Eh, esto va a depender a mi consideración de cómo está enfocado el tipo penal en sí, de cómo está enfocado el tipo penal en sí. Y si nosotros revisamos el 399, el enfoque del 399 es un enfoque bastante prospectivo, bastante de intenciones, pero no de materializaciones o de resultados. ¿A qué voy con esto? Si nosotros revisamos el tema de la colusión agravada, por ejemplo, la colusión agravada habla de la causación de un perjuicio patrimonial al Estado. Esa causación de perjuicio patrimonial nos habla de algo material, algo concreto. De ahí que la colusión en este aspecto sea un delito de peligro concreto, definitivamente, porque se está concretizando, digámoslo así, en un perjuicio patrimonial al Estado. En el caso de la negociación incompatible, pues la negociación incompatible castiga simplemente al funcionario que se interese indebidamente por un contrato de operación en el que interviene por razón de su cargo, y más nada. Ese interés no tiene que materializarse, ese interés no tiene que evidenciar, es más, ni siquiera tiene que haber un beneficio concreto para el funcionario público. Y hay una cuestión también bastante relevante. Puede haber negociación incompatible, aún el Estado salga beneficiado, porque el funcionario se puede haber interesado por un contrato en favor de terceros y ese tercero era el que ofrecía el mejor producto para el Estado y finalmente se concretiza la prestación y todo de ese mejor producto para el Estado. Pero el funcionario ya se interesó, ¿no? Independientemente, como digo, si el Estado se benefició. Entonces, estando a esa idea, estando a que la redacción del tipo penal es una redacción tendenciosa, en el sentido de que está más vinculado a
una proyección a una tendencia a cometer un delito, lo cierto es que eso nos haría pensar más en una cuestión de un peligro abstracto que concreto. Con lo cual nosotros estaríamos de acuerdo con la Corte Suprema cuando dice que el delito es de peligro abstracto, ¿no? Nos parece que la concreción, para hacerlo un peligro concreto, no aparece por lo menos de la redacción del tipo penal, que es lo que a nosotros nos interesa. El tipo penal no está redactado como un tipo penal generador de un peligro concreto. Está más pensado como la generación de un peligro, digamos, todavía algo lejano para la administración, pero peligro al fin y al cabo. Y la razón la podemos sacar a partir de esa última idea que mencioné, ¿no? Hay negociación incompatible, aun cuando el Estado se beneficie con el contrato de operación en el que el funcionario se interesó indebidamente, sí lo hay. Sí hay. Entonces, eh, podríamos a partir de estos argumentos sostener que estamos ante un delito evidentemente de peligro abstracto, ¿no? Estamos ante un delito eminentemente de peligro abstracto. Así que, digamos, aun cuando, ojo, sobre este punto, en tanto la doctrina no llega a definir con claridad cuándo estamos ante uno o cuándo estamos ante otro, las puertas a la discusión aquí también están plenamente abiertas. Veamos un poquito los elementos típicos aquí. El funcionario, el primer elemento típico es el sujeto activo. Dijimos hace un buen rato que estamos ante un delito especial, lo cual significa que no cualquiera puede ser sujeto activo a este delito. El legislador ha pensado para este delito en ciertos sujetos. Por lo tanto, es importante diferenciar si un delito es común o especial. Ojo, no sé, por ahí escuchaba, decían, la clasificación entre delito común y especial ya pasó de moda. Ahora es dominio del hecho, infracción del deber. Falso. Que un delito sea especial o común es relevante para determinar el sujeto activo. Que el delito sea común o sea, que el delito sea dominio del hecho, sea de infracción del deber, es relevante para diferenciarlo del partícipe. Ojo, son ámbitos diferentes donde trabaja lo común y especial y el dominio del hecho e infracción del deber. Así que no hay que uno ya fue, que ahora soy infracción de deber, dominio del hecho. No, la cuestión es clarísima. Aquí estamos en un delito especial. ¿Por qué? Porque el sujeto al que se dirige el legislador tiene características determinadas y especiales. En el caso de la negociación incompatible, dos son las características especiales. Dos. La primera es que estemos ante un funcionario servidor público, ¿no? Escenarios donde también las cosas no son claras, ¿no? Salvo lo que dice el 425 del Código Penal, que además tiene una cláusula final que amplía, porque dice, no serán funcionarios servidores públicos todos aquellos que determine la ley, con lo cual, wow, y ahora, ¿qué viene? Digamos, la idea es que tiene que ser funcionario servidor público en esa medida. Pero no basta ser funcionario servidor público, sino que se requiere una intervención por razón del cargo. O sea, esto es lo que la doctrina suele llamar como competencia del funcionario por el contrato operacional que interviene. O sea, es necesaria la intervención por razón del cargo. Es necesario que el sujeto tenga competencia respecto del contrato de operación del que se trate. ¿Mm? Este es un punto bastante interesante. Este es un punto bastante interesante a tener en cuenta eh, porque nos habla aún más de lo especial que es este tipo penal. O sea, no es tampoco aquí un funcionario como tal, cualquiera, ¿no? Tiene que tener alguna intervención por razón del cargo. O sea, este es un delito especial eh, con altos grados de especialidad, ¿no? Como pasa en el aborto, por ejemplo. Cuando uno hace clases de derecho penal y preguntan, ¿no? ¿Quién es el sujeto activo del aborto? La mujer. Pero la mujer no está todavía delimitado ahí el tema. Tiene que ser una mujer gestante, ¿no? O sea, si es una mujer, sí, pero no cualquier mujer. Tiene que ser una mujer en estado de gestación. O sea, es un tipo penal especial, pero hasta un punto bastante delimitado, ¿no? Por eso es que aquí hablamos de estas dos
necesidades de evidenciar. Funcionario o servidor público, primero que lo sea, hay que probar entonces esa partecita ya en cuestiones probatorias, que estemos ante un funcionario o servidor público, ahí tendremos que probar con su resolución de nombramiento, su designación, etcétera, y que además interviene en el contrato de operación por razón de su cargo. Habrá que probar que fue designado, delegado, etcétera, a participar en ese contrato u operación. Caso contrario, no aplicaría, sería atípico para el sujeto al quien estemos imputando y que no tenga intervención por razón del cargo aquí. Lo siguiente tiene que ver ya con el comportamiento típico en sí. Dícese que sabemos pues que la idea de todo tipo penal es contener un verbo rector. Aquí el verbo estaría vinculado con el tema del interés, pero que además tendría que ser un interés indebido. Eso queda claro, ¿no? Interés indebido. No cualquier tipo de interés genera negociación incompatible. Negociación incompatible se genera por un interés indebido, un interés impropio del funcionario. Aquí es solo una cuestión apuntar, ¿no? En la clásica división que se hace de los elementos del tipo penal entre objetivos y subjetivos, si decimos que el verbo rector es el interés indebido, bien complicado que estemos hablando de, entre comillas, de un elemento objetivo. Suena más a que estamos aquí ante un elemento subjetivo, pero claro, si nosotros tenemos en el esquema que nos han enseñado de que el tipo penal tiene parte objetiva y parte subjetiva, ¿cómo es que este criterio tan subjetivo va a formar parte del objetivo? Es aquí un poquito donde uno entra realmente a pensar y a discutir si, primero, si es posible diferenciar tan puramente entre objetivo y subjetivo, primero, lo cual yo creo que no es así. Si lo hacemos es por cuestiones estrictamente académicas. Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto esta diferenciación entre lo objetivo primero y lo subjetivo después es tan cierta en la configuración que ha dado el legislador? Porque aquí uno podrá advertir que el verbo rector tiene que ver con el interés, indebido obviamente, pero el hablar de interés es hablar de un componente, de algo más subjetivo que objetivo. Entonces, esto como que rompe esquemas hasta cierto punto, ¿no? Nos hace repensar en esta diferenciación que la doctrina nos ha enseñado entre objetivo por un lado y subjetivo por otro lado. Eso habría que todavía reflexionarlo y pensarlo, no obstante, la idea es esto, ¿no? Parte del comportamiento típico, el eje central es el interés indebido. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de ese interés indebido? ¿Qué tipo de interés es este? La doctrina en ciertos puntos se aferra en afirmar que estamos ante un interés de corte económico. Sin embargo, esa es una interpretación que no se condice con el tipo penal, porque en ninguna parte del tipo penal se indica que el interés tenga que ser económico. Claro, unos dicen, no, pero es que ahí dice contrato u operación. Contrato tiene sentido económico, la operación estatal también tiene sentido económico, y además la mayoría de casos de negociación incompatible tienen que ver con ese tema. Este famoso argumento de que como pasa en la realidad así, entonces el tipo penal es eso. Y lo cual no es correcto, porque el Código Penal nos dice naturaleza del interés indebido sin más. Por lo tanto, puede ser un interés de corte económico o cualquier otro, como puede ser, por ejemplo, un interés de corte sentimental, por ejemplo, ¿no? Ya el Código Penal español, la reforma que hace cuando crea este capítulo de delitos de interés indebido de funcionarios públicos, aprovechamiento indebido de cargo, ahí incorpora una circunstancia vinculada a cuestiones sentimentales, por ejemplo, ¿no? Entonces, podríamos nosotros decir, aquí la naturaleza del interés puede ser sentimental, por ejemplo, o puede obedecer también a cuestiones de egoísmo puro, por ejemplo, como se señala en una de las últimas casaciones de la Corte Suprema. Creo que es en esta de Huánuco, la 1059 del 2018 Huánuco. O sea, no hay por qué limitar el alcance del interés a económico si es que el legislador no lo ha hecho, ¿no? Nuevamente, principio de legalidad en su estricta observancia. Entonces, ahí tenemos una cuestión bastante interesante a tomar en cuenta. El interés, entonces, insisto, el tipo de interés puede ser cualquiera, no lo limita el Código Penal. Que se presente más el interés económico, ojo, no significa que
haya que por eso entender que la ley es así, ¿no? La ley es una y que la forma de aplicación que se le va dando o los casos que se presenten y que tengan otra tendencia es otra cosa. La ley, nosotros analizamos básicamente el tema legal. Eh, Otro dato respecto al comportamiento típico tiene que ver con las circunstancias, porque este es un delito circunstanciado. ¿A qué me refiero con circunstanciado? A que se tiene que dar en determinados contextos. Por ejemplo, queda claro que se tiene que dar en el marco de un contrato u operación, ¿no? Un contrato, en marco de un contrato u operación. La pregunta ahí es, ¿y cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué contexto? Porque nos dice simplemente contrato u operación, ¿vale? Y aquí hay un problema muy grave porque podríamos generar el riesgo de ampliar los alcances del contrato o ampliar los alcances de lo que significa una operación, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el delito de colusión, que me parece más exacto en la tipificación, ¿no? Porque en la colusión, ¿qué dice? El funcionario servidor público que interviniendo directo o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública, en cualquier etapa. En el caso del 399 nos dice simplemente el funcionario que interviene en un contrato de operación, el que interviene por razón de su cargo. No dice si en todas las etapas o en cualquier etapa, y ahí hay un problema grandísimo, ¿no? Porque ya, si bien es cierto, la doctrina ha dicho, pues el contrato habrá de entenderse desde el inicio hasta el final, ¿no? Incluso hasta actos post firma el contrato o post ejecución, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los límites? Y aquí hay una cuestión bastante importante. De hecho, en la práctica, si uno está trabajando a nivel de la fiscalía, pues claro que la interpretación amplia va a ser lo que yo voy a preferir. Si yo digo contrato desde los actos de inicio hasta incluso post ejecución y demás, bien, porque me va a dar un marco de análisis mucho mayor. Si yo quiero decir, no, la ley no dice, como hace en la colusión, cualquier etapa, dice contrato, habrá que entenderse básicamente la etapa de la firma. En la cuestión de la operación, la etapa de su ejecución. Y esto es posible o no es posible. ¿A quién le hacemos caso? ¿De qué dependemos? Bueno, aquí la discusión está estrictamente abierta, ¿no? Porque ¿es posible o no es posible ampliar el concepto? En principio, para mí, particularmente, el límite aquí tiene que venir del artículo 3 del título preliminar, de la analogía. La interpretación de lo que es contrato y cuál es su alcance, o lo que es operación y sobre todo su alcance, dependerá de los límites que establezca la analogía. Porque claro, uno puede decir, a ver, voy a hacer interpretación sistemática. El 399 con la colusión simple o agravada que dice cualquier etapa. Ya, puedes hacerlo, pero verifica que no estés incurriendo en analogía. Ese análisis es importantísimo. Desafortunadamente, muchas veces en la práctica hay bastante reticencia a hacer ese tipo de análisis tan propios de la reflexión dogmática, por así decirlo. La práctica finalmente va a ser lo que a mí me favorece y en la pauta en la que lo que a mí me conviene. Pero si llegamos al análisis teórico, uno puede decir, claro, ¿no? Yo puedo analizar el 399, hacer interpretación sistemática con la colusión y decir cualquier etapa del contrato, pero claro, hay que ver el límite que le pone la analogía del artículo 3. ¿Cómo resolvemos ese embrollo? Particularmente, yo creo que el principio del artículo 3 del título preliminar tiene una fuerza muy importante y que precisamente proscribiría interpretaciones amplias del elemento contrato. O sea, lo que hayamos de entender por contrato y sus etapas o su ámbito va a estar estrictamente limitado por la provisión de la analogía. Entonces, eso nos indicaría que habría que entender el término contrato o operación en lo estrictamente necesario, no pudiendo extendernos ampliamente, porque ¿pueden los actos preparatorios de un contrato asimilarse a contrato en sí? ¿Pueden los actos posteriores del contrato asimilarse a lo que entendemos por contrato en sí o no? Y siempre viendo la analogía, insisto. Punto a discutir bastante importante. Claro, el legislador podía darnos una manito resolviendo esto y hace una reforma y dice en cualquier parte del contrato, ¿no? Como hace en la colusión.
Pero hasta que no lo haga, la discusión aquí seguramente tiene para rato, ¿no? En cuanto a las formas de manifestación del interés indebido, tenemos tres formas, ¿no? La directa, indirecta o por acto simulado. En el caso de la directa es cuando el funcionario se interesa por sí mismo. En el caso de la indirecta es cuando el funcionario utiliza a otra persona para, a través de esa persona, interesarse. Es una simulación por interposición de persona. Y también tenemos la simulación de acto. Esto es cuando el funcionario genera, pues, por ejemplo, algunas, eh, algunas cuestiones que le permitan participar, por ejemplo, de algún tipo de contratación, cuando él crea empresas, colocando, por ejemplo, a otros gerentes o socios, pero siendo él precisamente el dueño interesado en esa empresa particular que va a contratar precisamente con el Estado, donde él interviene como funcionario. Digamos, estas posibles, esta creo que la tercera resulta siendo quizás la más idónea para un caso de negociación incompatible, ¿no? O sea, la más afín a un caso de negociación incompatible con la generación y toda esta simulación. Pero finalmente, la ley ha decidido establecer estas tres maneras en concreto, ¿no? En los dos primeros casos, el de la directa o indirecta, uno podría preguntarse hasta qué punto es necesaria la repetición de estas posibilidades de autoría y autoría mediata. Recuérdense que es lo mismo que dice la autoría, ¿no? Que cometer hecho por sí mismo o por medio de otro. Entonces, una simulación directa o indirecta, seguramente. Una negociación incompatible directa o indirecta, seguramente. Pero bueno, es el legislador el que ha decidido. Finalmente, estas son las maneras en las que se tienen que presentar a nivel, entre comillas, objetivo el tipo penal. A nivel subjetivo, este es un delito fundamentalmente doloso, se requiere conocimiento y voluntad, diríase que de dolo directo además, porque en este caso viene acompañado de un delito, un elemento de tendencia interna. La idea es que cuando, es una impresión mía, que cuando el dolo viene acompañado de elemento de tendencia interna, la única opción posible es dolo directo. En cambio, cuando el dolo no viene acompañado de elementos de tendencia interna, cabe hablar de dolo eventual quizás, también para ese caso. En este supuesto, básicamente tendremos un delito doloso, y eso lo dice el artículo 12 del Código Penal, lo que no está planteado como delito culposo es doloso, y aplicamos esa regla y obtenemos esto aquí. Y delito de tendencia interna porque lo que se trata aquí es de un funcionario público que se interesa indebidamente en su provecho o de tercero. O sea, aquí estamos básicamente hablando de un delito de tendencia interna trascendente porque se busca con la negociación alcanzar un provecho para sí o para un tercero, ¿no? Quien sea ese tercero no lo determina la ley naturalmente, sino habla de manera muy genérica, ¿no? Un tercero. En cuanto a la consumación, este delito se consuma cuando el funcionario público muestra un interés indebido, ¿no? Ya sea en su provecho o de tercero. En el contrato de personal que toma por razón de su cargo. La doctrina da en llamar esto, y la jurisprudencia lo ha recogido así también, cuando se da el desdoblamiento, cuando el funcionario público, en el ejercicio de su función pública, devela, deja aparecer un interés privado, ¿no? En ese momento en que el funcionario, en su intervención, permite evidenciar que está persiguiendo algo para él también, ya comienza un poco a hablarse aquí de este delito, ¿no? Dentro de la jurisprudencia podríamos citar algún caso en ese sentido cuando un funcionario público que tiene que ver con algunas cuestiones propias de su administración decide reunirse con un particular para plantearle la posibilidad de resolverle o darle algún favoritismo en algún contrato en el que va a participar. O sea, ese momento en sí, independientemente si luego vendrá el acto de contubernio y la colusión, ese momento en sí ya genera
la negociación incompatible como tal. Ya el funcionario develó su interés, lo buscó, lo llamó, le dijo, oye, mira, vas a participar en este concurso y yo soy parte de, y te puedo ayudar. Quedó ahí, ¿no? La negociación se está consumando. Ya si luego el particular dice, bueno, estoy de acuerdo, a ver cómo es, si se sientan, bueno, ya pasaremos a hablar seguramente de otro delito también, pero la negociación ya se habrá configurado. Y digo también porque la realización de ese otro delito no podría eh, eliminar este, porque si no estaríamos dejando sin castigo la lesión de un bien jurídico, la del deber de imparcialidad. Entonces, por eso es que mucho cuidado con ese tema de dejar de lado la lesión de un bien jurídico, ¿no? Si se lesiona un bien jurídico, hay que sancionar, ¿no? Lo dice el artículo 4 del título preliminar del Código Penal. Y en esas líneas es que hay que hacer el análisis. En cuanto al punto número 4, y seguimos avanzando, hay que reconocer que estamos ante un delito, en cuanto a la autoría y participación, estamos ante un delito especial propio, por dos razones. ¿Por qué es especial propio? Por dos razones. Es especial porque el legislador se está refiriendo, se está dirigiendo a determinados sujetos concretos, funcionarios o servidores públicos que intervienen en un contrato por razón de su cargo. ¿Por qué decimos que es propio? Porque este delito no tiene un paralelo en un delito común. O sea, no tiene un símil en un delito común. No hay un delito común que se le parezca a la negociación incompatible como tal. Por lo tanto, lo hace un delito propio, especial propio, ¿no? Es decir, único, sui generis, independiente, como quieran ustedes definir. ¿Es un delito de infracción del deber también? Seguramente, ¿no? La casación 841 del 2015 de Ayacucho, ahí se les coloca, se les coloca concretamente una parte del texto. Es un delito de infracción del deber, no porque lo diga la ley, eso está claro, es porque esa es la interpretación que se le da en el entendido de que lo que el sujeto activo lesiona aquí es su deber de imparcialidad. Solo funciona así. Pues nosotros decimos, lo que se vulnera es la imparcialidad, no podríamos luego concluir que es un delito de infracción del deber. Para acoger la teoría del delito de infracción del deber, es importante entender el delito como un delito de deber. Y en este caso, queda clarísimo que en muchos supuestos es posible entender que los delitos se han construido sobre la base de deberes. Fíjese los delitos culposos construidos sobre la base del deber de infracción, del deber objetivo de cuidado. Fíjense en los delitos de omisión construidos sobre la base de los deberes de solidaridad. Fíjense los delitos comunes construidos sobre la base de los deberes, del deber general negativo de no dañar, no maten, no roben. Y fíjense los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos donde la infracción es el deber especial positivo, ¿no? Es decir, el deber que le dice sea así, pero el funcionario decide ser de otra manera. Aquí el deber le dice debes ser imparcial y el funcionario actúa contra eso. Entonces, en la medida que construyamos el tipo penal bajo esa comprensión, como lógica consecuencia a nivel de autoría y participación, diríamos que el delito es un delito de infracción del deber. Pero ojo, insisto una vez más aquí, la necesidad de ir a la teoría del delito de infracción del deber para autoría y participación es con la finalidad de diferenciar al autor del partícipe. Esta teoría no sirve para ensalzar y decir que la autoría es digamos, por así decirlo, una cuestión sumamente adornada y que estamos con deberes y que el funcionario tiene deberes. No, el delito de infracción del deber se debe utilizar en la necesidad de tener que diferenciarlo al autor del partícipe. Porque de acuerdo a estas tesis de Roxin, ¿no? En el dominio del hecho, ¿quién es autor? El que tiene el dominio del hecho. ¿Y quién es el partícipe? El que no tiene el dominio del hecho. Y en, en los delitos de infracción de deber, ¿quién es autor? El que tiene el deber que se infringe. ¿Y quién es partícipe? El que no infringe su deber porque no lo tiene. O sea, en esa lógica es que se utiliza la idea del delito de infracción del deber. No para adornar, digamos, el delito como tal y hacerlo, digamos, algo especial, ¿no? Obviamente que no. Esa no es
Esa no es la idea, o por lo menos no fue la idea de Robsin al crear este tipo, esta forma de cometer delitos. Otro tema bastante interesante aquí tiene que ver con la responsabilidad penal del tercero, ¿no? La responsabilidad penal del tercero. En el caso de la responsabilidad penal del tercero, ¿a quién me refiero con el tercero? Se supone que cuando el funcionario público se interesa, hay dos opciones, ojo. Una es que el funcionario público se interese en provecho propio, con lo cual ahí no hay tercero, ¿no? El propio funcionario que ve que se está haciendo una actividad contractual donde va a salir beneficiado él de alguna otra manera y se interesa, la ley dice, en provecho propio. O de tercero es cuando el funcionario evidentemente va a trabajar para otro. Ahora, la pregunta es respecto de ese otro, ¿no? De ese tercero, que normalmente sería el favorecido, ¿no? El particular favorecido. Normalmente, en la mayoría de casos, el empresario interesado en el contrato. ¿Cómo responde esta persona? ¿Cómo ha de responder este o el tercero que resulta siendo beneficiado? En estos casos hay bastante discusión, ¿ya? Tenemos una casación que es esta 23 del 2016 de ICA, donde de alguna otra manera lo primero que se hace es esto que acabo de decir, ¿no? Pueden ser dos terceros, ¿ah? Puede ser un tercero que vaya a ser beneficiario en concreto, en particular, que postula con su empresa una contratación estatal, o puede ser cualquier tercero que no necesariamente esté vinculado, por jugar con un ejemplo. Eh, a ver, no lo sé, un funcionario público que se interesa en un contrato, ¿ya? Eh, que va a favorecer una obra determinada, pero no tanto por el contratista, sino porque, digamos, eh, la familia de su hijo, qué sé yo, tiene una casa o una zona por donde se va a construir precisamente, digamos, una carretera que lo va a beneficiar, ¿no? Estamos hablando de un tercero. O sea, el funcionario no aprueba, digamos, ese contrato, ejecuta ese contrato, etcétera, porque le interesa necesariamente la carretera que se haga en esa zona, en ese lugar y de tal. No, lo que pasa es que le interesa que se haga eso porque su hijo vive por ahí, por ejemplo, ¿no? Y va a favorecerle a él esa carretera y es necesario que se haga eso, aun cuando hay otras obras de emergencia o envergadura. Entonces, digamos, ese tercero también es un tercero posible de acuerdo al tipo penal. No solamente el contratista al que se puede favorecer, sino también este tercero que está, digamos, más alejado de la relación. La casación de ICA esta precisamente nos pone estos dos supuestos, ¿no? Nos dice, oye, por si acaso hay dos terceros, ¿no? Este tercero y el otro tercero. Ahora, ya viene luego la casación de Ayacucho, esta 841-2015, donde dice básicamente que no estamos ante un delito de participación necesaria, ¿ya? No estamos ante un delito de participación necesaria, y que la negociación incompatible se materializa independientemente de la voluntad del interesado. Es decir, aquí no puede haber imputación por complicidad del tercero en delito de negociación incompatible. O sea, la negociación incompatible se dirige exclusivamente al funcionario servidor público y quienes estén del lado del funcionario servidor público y lo hayan podido instigar o colaborar en su interés indebido. Pero los que están del otro lado, es decir, el tercero particular con al que se podría favorecer o beneficiar, ese no interesa para la negociación incompatible. Podrá interesar para la colusión, pero para la negociación no interesa, ¿no? Eso es lo que dice la casación 841-2015 de Ayacucho. No es un delito de participación necesaria, por lo tanto, vayamos a poner un ejemplo muy concreto. Si un funcionario público se interesa indebidamente por un contratista, este contratista no va a responder a título de cómplice, que es lo más habitual por el delito. Nos quedaremos solo con un funcionario público. Ese responderá como autor de la negociación incompatible. El contratista no debe responder. Ahora, sí puede haber participación, pero del lado del funcionario, porque de repente a él alguien lo instigó, porque de repente alguien cooperó con él para que precisamente haga la negociación incompatible, pero del lado de él, no del lado del frente,
que es del interesado, que es del particular. Entonces, en ese sentido, el tercero no debería responder por un delito de negociación incompatible si lo hacemos dogmáticamente porque no estamos ante un delito de participación necesaria. Para ya terminar, básicamente mencionar un par de casaciones, esta de junio del 2021, que ha dicho varias cosas que por aquí se han señalado ya, ¿no? Digamos, entre la doctrina y la jurisprudencia se comparten básicamente las mismas ideas. La casación ha dicho, la casación de Huánuco ha dicho que estamos ante un delito especial propio, delito de infracción del deber, sí. En cuanto al bien jurídico, se preservan deberes funcionales, este es el tema del deber. Claro, aquí le ponen a la imparcialidad, rectitud, pero bueno, hay que asumir lo importante que es que ya que van en la línea de que aquí hay preservación de deberes funcionales. No se protege el patrimonio, por lo tanto es un delito de peligro abstracto. Se consuma aun cuando el Estado resulte beneficiado, lo que dijimos hace un ratito, que para nosotros verifica que es peligro abstracto. No se requiere que el funcionario público alcance una ventaja económica. En el caso del interés indebido, fíjese, lo califican como elemento objetivo, y eso no me deja tranquilo. El interés indebido, elemento objetivo, normativo, bueno, sin duda alguna, todos los elementos del tipo penal, en el derecho penal de hoy, todo es normativo, ¿no? Todo está sometido a valoración. Puede ocurrir en cualquier etapa de la contratación estatal. Ahí también, digo, la ley no dice, ¿no? La colusión sí dice en cualquier etapa, pero la negociación incompatible dice en el contrato. Entonces, ahí cómo hacemos. El interés se puede manifestar de manera directa, indirecta, simulada, bueno, eso lo dice el tipo penal, y el interés perseguido puede ser de cualquier tipo. Claro, no necesita ser económico, porque el tipo penal no lo dice. Pero aquí veamos, ¿no? La contradicción, fíjense en la casación. La ley no dice qué tipo de interés sea, por lo tanto el interés puede ser cualquiera. Bacán. Estoy de acuerdo. Puede ocurrir en cualquier etapa de la contratación estatal. Disculpa, pero la ley no dice eso. Entonces, ¿por qué me dices que puede ser en cualquier etapa de la contratación estatal? Si la ley no lo dice. Estas contradicciones que uno evidencia en la jurisprudencia de la Corte son bastante interesantes reflexionarlas, ¿no? Para una cosa sí vale para la legalidad, para la otra no. Hay que tratar de ser más homogéneos en nuestro análisis. Y tenemos una posterior casación que es la 1833 del 2019 de Lima, 16 de agosto del 2021, hace poquito. Insisten que estamos ante un delito de infracción del deber. Digamos, no obstante, en la conceptualización del bien jurídico no se aprecia un poco el tema del deber. Porque si es un delito de infracción del deber, el bien jurídico estaría vinculado a un tema de deber, definitivamente. No se logra entender cómo pasamos de una cosa a otra. Bueno, la competencia del funcionario es clarísima. Delito de peligro abstracto, nuevamente se ratifica delito de peligro abstracto. Delito de mera actividad, creo que no le suma ni le resta este tema. Y bueno, este era un caso donde se analizaba el tema del principio de confianza y se dice que queda excluido en determinadas circunstancias, cuando hay que controlar la actuación o el trabajo de otro, cuando se le debe supervisar. Bueno, yo soy de los que cree, esto será materia de repente en algún otro momento, quedamos con el equipo aquí de Proyecto Cero para hacer una conferencia sobre el principio de confianza. Me parece que el principio de confianza tiene límites, pero no debe quedar excluido, porque eso iría en contra de la base del principio de confianza, la división del trabajo para permitir una dinámica diferente en la producción. Si nosotros sostenemos que el principio de confianza en determinadas circunstancias quede excluido, esto va a ser ponerle un obstáculo precisamente a lo que el principio de confianza busca favorecer. Yo creo que el principio de confianza tiene límites vinculados más a deberes de seguridad que exclusiones, ¿no? Pero insisto, cierro ese paréntesis, ya habrá seguramente alguna oportunidad luego en la que podamos hablar de un tema tan interesante como el principio de confianza. Bueno, y en cuanto al tema de la prueba, me quedaría básicamente señalando algunas casaciones que tienen ustedes, donde en común lo que se dice, por ejemplo, en esta de Ayacucho, es que no bastan los defectos administrativos para decir que hay negociación, ¿no? Hay que buscarle un elemento de corroboración periférica externa. O sea, algo más tenemos que encontrar que la propia irregularidad administrativa. Es necesario acreditar todos los elementos del tipo penal, casación de Ayacucho. El uso de las máximas de la experiencia para la elaboración probatoria tiene que también ser propia al sector, ¿no? Las máximas de la experiencia utilizadas deben ser las que corresponden al sector en el que se está haciendo el análisis de la negociación incompatible. Esa es la casación de Lima.
En los casos de contratación estatal en situación de emergencia, no habrá negociación incompatible en principio porque se puede regularizar. Esa es la casación nuevamente de Ayacucho, que también la tengo aquí copiada, ¿no? Y básicamente, digamos, a grandes rasgos, esto sería un poquito el tema de las ideas sobre prueba que se establecen por parte de la Corte Suprema. Bueno, creo que he tratado de abordar básicamente los diversos tópicos que se han visto aquí con el tema de la negociación incompatible. Espero ciertamente que les haya podido ser de utilidad la información que les he podido comentar de mi parte y en la medida de lo posible, pues quedo a disposición de ustedes también para absolver alguna pregunta que puedan tener al respecto. No obstante, mi agradecimiento nuevamente a mi buen amigo y colega, profesor también, Luis Ishi, y a su excelente equipo de Proyecto Cero. No, Gracias. bueno, doctor David Rosales, de verdad muy agradecido, primero por la gentileza de haber aceptado nuestra invitación y segundo, obviamente, por esta tan disertación bastante amplia, de verdad, la forma como usted matiza el tema del desarrollo de este delito de negociación incompatible en el como ejercicio de la función pública, de verdad que también en el tema de su libro ha sido bastante agradable leerlo, digamos, tan rápidamente por la didáctica, por la forma tan clara como usted lo expone, y de verdad que para todos nosotros, el equipo de Proyecto Cero, los asistentes, ha sido justamente bastante ilustrativo, ¿no? Sobre todo, digamos, destacando, como bien han señalado nuestros asistentes, ¿no? Mire, más de 70 personas asistiendo acá sobre la metodología, ¿no? Bastante clara, partiendo obviamente sobre el tema de la legislación comparada, un aspecto bastante importante, el ámbito del bien jurídico que usted señala, y sobre todo esa, quizás la laboriosidad que usted ha tenido el día de hoy también en su libro, de mostrarnos obviamente el tema de desarrollo de la Corte Suprema, pasando por todos los elementos de tipo penal, de negociación incompatible, quizás lo hace bastante enriquecedor esta exposición el día de hoy, y también su libro, que de verdad quiero felicitarlo, ¿no? Siempre conversar con usted sobre derecho penal desde hace ya bastantes años que nos llevamos acá justamente conociendo desde las clases de alemán. Para mí de verdad que es un honor tenerlo el día de hoy. El tiempo nos ha jugado un poquito por el tema del espacio de tiempo, ¿no? Bastante, estamos cortos ya con el tema del tiempo. Voy a hacerle llegar algunas preguntas que nos han hecho para poder darle a los participantes algunas respuestas, el doctor Carlos Alcázar y el doctor Michel, de verdad, pero todos muy contentos por su participación. Doctor David, no hace más que ratificar sus excelentes condiciones académicas, pero sobre todo son de persona que ha tenido usted por la gentileza de acompañarnos el día de hoy, que yo siempre celebro, ¿no? Más que toda la calidad académica, la amistad de por medio, y sobre todo esa gentileza siempre de atendernos con la mayor predisposición cuando lo hemos invitado. Yo quería agradecerle en todo el nombre del equipo Proyecto 024 y quería mostrarle este pequeño reconocimiento humilde que hemos hecho, ¿no? Para usted, ojalá que sea de su gusto, visualmente, aunque sea, se lo alcanzaré personalmente cuando veamos en algún examen o personalmente nuevamente, pero quiero transmitirle este pequeño conocimiento